Bienvenidos a su clase de Derecho Mercantil. Buenos días para todos. Hoy en nuestra clase legal vamos a explicar 2 de los 10 artículos que teníamos para la lectura de la semana pasada. Para este video necesito que tengamos a la mano nuestro cuaderno y nuestro código de comercio para poder ir comprendiendo de una mejor forma esta explicación. Tienen que escribir el título de hoy, el epígrafe y el número del artículo y también ir transcribiendo la explicación que yo les estoy dando con respecto a cada uno de los puntos importantes en el artículo a analizar. Pueden copiar las características que yo tengo acá y luego comenzar a escribir la explicación. Iniciamos con el artículo número 12. Tenían bastantes dudas con respecto a las aseguradoras, reaseguradoras y demás que dice el artículo. Recordemos que el Código de Comercio nos está diciendo que estas entidades son tomadas también como comerciantes. ¿Pero qué es una aseguradora? Las aseguradoras son empresas encargadas, como su nombre lo dice, de asegurar los bienes o servicios u otras empresas. Van a dar una garantía por si llegara a pasarle algo a los muebles, inmuebles de otra persona. Se paga mensualmente casi siempre una cantidad que va siendo más o menos como un ahorro que la persona podrá utilizar en caso de emergencia. Y la reaseguradora es la que comparte esta responsabilidad con la aseguradora. Son tomadas como comerciantes porque ellas cobran por llevar a cabo ese servicio. Cuando leamos la palabra fianza, siempre tenemos que entender que es más o menos como un depósito. Es una cantidad de dinero que hará que se asegure el cumplimiento de una obligación. Y como podemos entender, la reafianzadora también es la que comparte la responsabilidad con las afianzadoras para asegurar el cumplimiento de algún contrato. Almacenes de depósito son los que custodian los bienes de otras personas, los aseguran y los cuidan para que no se deterioren, para que no se los roben, pero también cobran por este servicio. Por eso también son llamadas comerciantes. Las entidades mutualistas son aquellas entidades donde los socios van dejando dinero para poder después tomar de ahí por si necesitaran ayuda en algún momento. La palabra análoga significa que todas o las otras empresas o entidades que realicen similares a estas también serán llamadas entidades de comercio o también serán llamadas comerciantes. Y luego podemos ver en el artículo que todas estas se regirán específicamente por la ley de bancos, porque ellas se dedican a llevar a cabo una actividad con fines de lucro, con fines de cobrar, de tener dinero, pero tiene cada una su propia ley y deben regirse de acuerdo a esa misma ley. Recordemos entonces que cuando leamos la palabra análogas, significa que se refiere a otras entidades que realizan similares actos de comercio. Luego nos pasamos al artículo 13, donde habla de las entidades públicas. Dice que las entidades descentralizadas, autónomas y semiautónomas no son comerciantes. Sin embargo, pueden llevar a cabo actos de comercio, o sea, pueden vender y cobrar, pero no tienen obligaciones como los comerciantes. Entidades descentralizadas sabemos que son todas aquellas que no tienen el poder en un solo lugar, sino que tienen varias agencias y tienen varias oficinas donde se le puede resolver al usuario su problema o su duda. Autónomas quiere decir que no dependen del presupuesto del Estado, sino que dependen de su propio presupuesto. Por ejemplo,
podríamos hablar del organismo judicial y del organismo legislativo. Son autónomas porque ellas no dependen del ejecutivo, pueden cobrar aranceles, pero no tienen obligaciones de comerciantes. No son comerciantes, aunque manejen dinero, aunque cobren fianzas, aunque cobren multas, porque están haciéndolo con una finalidad de lucrar, con una finalidad de obtener dinero para sostenerse, pero sin embargo no tienen las obligaciones que tienen los comerciantes, como lo establece el Código de Comercio. Cuando se habla de leyes especiales, en el caso de entidades del Estado, ya sabemos que estamos hablando de todas aquellas leyes orgánicas, pero no orgánicas porque están hechas de material orgánico, sino son leyes orgánicas porque especifican el funcionamiento del órgano estatal. Hay ley, hay código municipal, hay ley de superintendencia de administración tributaria, hay ley del organismo judicial. Esas son leyes especiales y van a decir y van a explicar cómo, cuándo, por qué y todo lo que tenga que ver con el órgano en específico. Ahí mismo dice cómo se pueden llevar a cabo los actos que tienen finalidad de lucro. Por ejemplo, en el organismo judicial se cobran algunas fianzas o hay delitos que tienen fianza, que significa que se puede pagar un dinero en lugar de ir a la cárcel. Ese dinero y ese acto de cobrar podríamos decir que es el lucro, es lucrativo, pero no significa que ellos sean comerciantes. Pueden cobrar, hacen un acto de comercio, pero no son comerciantes y no tienen obligaciones como los comerciantes. Al igual que las municipalidades, cuando cobran los arbitrios o contribuciones especiales, están haciendo esto con la finalidad de lucrar, con la finalidad de obtener dinero, pero no significa que sean comerciantes. Muy bien, queridos alumnos, espero que hayan tomado las ideas principales de esta nuestra clase. Luego, identificar y enviarme fotografías. Buenos días.